Mis líderes, feliz noche. Vamos a dar inicio el día de hoy al último libro. Creo yo que va a ser el último libro de este año, a menos que hagamos como el año pasado que pudimos leer un libro de una sola sesión. Me acuerdo que los últimos 2 años, un año leímos Quién selló mi queso y el otro La vaca de Camilo Cruz, que fue una sola sesión. Así que puede ser que hagamos una segunda edición de ese tipo dependiendo de la fecha que nos toque en diciembre. Pero el día de hoy estoy un poquito fónico, mi líder, estoy aquí a punto de pastillita. ¿Ok? Así que vamos a darle con calma. Feliz noche a los líderes que se están conectando conmigo, Mayorvi, Mónica, también por el live, y los líderes que están acá y que se van a ir integrando al salón de Zoom. Vamos a comenzar con esta primera sesión donde vamos a hablar un poco sobre la primera obra que vamos a ver aquí de Jordan Peterson, las 12 reglas para vivir. ¿Ok? Este libro, cuando ustedes leyeron la introducción, se habrán dado cuenta de que fue bastante cómico la manera en que él llegó a este libro. Jordan Peterson no estaba buscando, o sí lo tenía en mente, al igual que yo, durante muchos años, que algún día escribiría un libro, pero se dieron una serie de casualidades que hicieron que Jordan se decidiera a escribir su primer libro. Creo que es su segunda obra, y la historia de cómo nacieron estas 12 reglas es bastante inusual, bastante cómico, porque nace de una intervención, como a veces también hago yo en estos portales donde la gente deja preguntas, muchas veces existenciales, y en esas preguntas, en esos, eso se llama, no me acuerdo cómo se llama, chat, la gente va dejando sus preguntas y uno va haciendo los aportes, ¿no? Entonces, él hizo un aporte a una persona que hizo esa pregunta: ¿cuáles serían unas reglas sencillas para vivir? Y él lanzó una lista. Creo que esa lista que él comenta eran 10 cosas. Y él dice que la mitad de esas cosas realmente eran un chistosas, era como un chiste. Y resulta que empezó a ver que su lista empezó a calar en personas. Ojo, que algo él lo haya hecho en tono del humor no quiere decir que tuviera ninguna profundidad. Hay cosas que sabemos que son normas básicas de convivencia o normas de vida que son bastante sencillas, pero aún así la gente no las sigue, pues. Entonces, bueno, eso fue lo que dio origen o que dio pie a este libro de nuestro querido Jordan Peterson. Para empezar con esta sesión, mis líderes, vamos a empezar cuestionándonos, porque ya que son reglas para vivir, vamos a tratar de que no se transformen en dogmas o no ser procesados como dogmas, ¿ok? Entonces vamos a cuestionar, ¿realmente existen reglas para poder vivir mejor? Mi respuesta filosófica, ya ustedes la deben conocer, es depende. Depende de cuál sea la perspectiva que nos brinda la persona que nos está brindando, nos está regalando estas normas, ¿ok? Porque hay que tener cuidado con eso, porque sí, existen normas, existen reglas para vivir, pero es una especie de fórmula que cada uno de nosotros, dependiendo de nuestras experiencias, el contexto, en los ambientes en los cuales nos desenvolvemos, vamos a ir creando. ¿Ok? Ay, Vitali. Lo importante aquí es tener la flexibilidad, ¿ok? Y la sinceridad de nosotros poder observarnos, y en ese proceso de observación hacer los cambios hasta que las normas o las reglas que vamos a proponer sean normas y reglas que realmente nos sirvan a todos, ¿ok? Esta obra, según lo que yo he visto, ¿ok? Y de las múltiples conferencias que he visto de Jordan Peterson, esta obra no pretende ser un manual para vivir, solo una pequeña inspiración para mostrarnos la parte pragmática de la vida, esa parte que nos puede liberar de un exceso de carga innecesaria que nos frene o nos impida vivir a plenitud. De hecho, hasta donde he leído, gran carga filosófica de este libro tiene que ver muchísimo con el estoicismo, y muchas palabras que dice Jordan, muchas frases, muchas afirmaciones que hace el autor, automáticamente conecto con Séneca, conecto con Marco Aurelio, incluso menciona varias veces a Nietzsche.
Quiere decir que su componente filosófico es bastante interesante. ¿Ok? Y vamos a empezar de una vez con estas reglas. Regla número 1. Enderézate y mantén los hombros hacia atrás. Fíjense que la primera regla no parece algo trascendente, no parece algo, digamos, de un corte filosófico muy, muy impresionante, ¿no? Pero acuérdense que todas estas reglas que nos brinda Jordan Peterson están escritas con cierto nivel de metáfora, es decir, son postulados que no hay que tomarlos de manera tan literal, o en el caso de este sí, ¿ok? Tiene un componente literal, pero tiene un componente también de internalizar, qué significa para mí caminar derecho y con los hombros hacia atrás, es decir, caminar erguido. Fíjense algo aquí interesante. El autor dice, presta atención a tu postura, deja de encorvarte y de encorvarte cada vez más, di lo que piensas, plantea tus deseos como si tuvieras derecho a ellos, al menos el mismo derecho que tienen los demás. Camina erguido y mira de frente, atrévete a ser peligroso. Esta palabra me encantó, aunque no la subrayé. Anima a la serotonina a fluir abundantemente por las vías neuronales, desesperadas por su influencia calmante. Me encanta esta frase y es una de las, digamos, de la manera de percibir el entorno de Jordan Peterson, que lo ha mantenido bastantes problemas en su país, porque él esto lo dice en varios contextos distintos y él habla de que nuestra presencia tiene que sentirse peligrosa y no está hablando de amenaza. Yo creo que lo enfoca más hacia que nuestra presencia genere respeto. Si usted es un líder y su sola presencia no resuena, su sola presencia no dice, wow, aquí está Jimmy Canelones, hay algo que no estamos haciendo bien como líderes. Se los hemos dicho miles de veces en el club de liderazgo y en las clases de la maestría. El líder no puede ser bajo perfil, porque si liderazgo es influencia, la influencia se da interactuando con las personas y siendo visibles. Si yo digo que soy bajo perfil, que a mí no me gusta destacar, que tú sabes que yo prefiero no decir nada, que yo siempre mantengo silencio, no eres la clase de líder que va a llegar a resonar en su entorno. ¿Ok? Aquí ato yo un poco esto de caminar erguido, ¿ok? Lo asocio un poco con un concepto de psicología que se llama validez aparente. ¿Qué significa la validez aparente? No es solo lo que tú eres, sino que eso que tú eres puedas proyectarlo y pueda de algunas personas, de alguna manera las personas percibir que eso es así. ¿Ok? ¿Qué quiero decir yo con esto de validez aparente? Si lo vemos de dos enfoques distintos, ¿verdad? Esto lo hemos escuchado de hace muchísimo tiempo. Ser, hacer, tener. Son tres estados de la persona. Hay personas que se enfocan en ser, que están más pendientes de ser un ejemplo. Hay otros que están más enfocados en el hacer constantemente. Y hay otras personas que tienen que ver, que tienen más o se enfocan más en tener. Este lado izquierdo muestra mucho lo que es el ego. ¿Ok? De cómo se va controlando el ego partiendo del tener, hacer y ser. Cuando le damos la vuelta a la situación y comenzamos por el ser, quiere decir que tenemos un ego controlado porque vamos a hacer solamente aquellas cosas que nos compete o que nos van a generar un resultado bastante interesante para nosotros o productivo. Y por el otro lado está la parte de la congruencia. Pensar, sentir y actuar. Es decir, cuando empezamos a ser personas congruentes. Fíjense algo interesante aquí. En el lado izquierdo tenemos lo que se podría llamar la ley del orden de la vida. Ser, hacer y tener. Intuitivamente, la mayoría de las personas creemos que si tenemos algo o a alguien, podemos hacer algo y que finalmente vamos a hacer lo que soñamos. ¿Ok? La alineación coherente y congruente para el crecimiento es la base para establecer nuestra credibilidad como líderes, que sería la parte derecha, y nos hace personas íntegras. Si no hay integridad, si pensamos de una manera, sentimos de otra y actuamos lo contrario a las dos anteriores, te diría Carl Jung que hasta que el subconsciente no lo hagas consciente, esta va a dirigir tu vida y tú simplemente lo llamarás destino.
¿Ok? Para mí, una clara metáfora sobre la rectitud y en ese sentido es un pensamiento totalmente estoico. Perdón. Continuar hacia adelante con la frente en alto y con claridad de visión, enfocado siempre en las prioridades, con un carácter firme y con un ego bajo control. Es más o menos el llamado que capto yo de esta primera regla de Peterson. ¿Ok? Ahora bien, mis líderes, es también una metáfora sobre el asumir un destino y entregar algo a cambio. ¿Ok? Es algo así como una postura frente a la vida. La negación de una verdad profunda puede llevar al sufrimiento, que es un principio estoico que decía nuestro amigo Séneca. Negar tu responsabilidad para afrontar el sufrimiento puede conducir a una mentalidad de víctima desesperada. Esta mentalidad de víctima es cada vez más común y se basa en la expectativa de que otros tienen que resolver nuestros problemas. Lo que quiere decir, hablando en términos de psicología, que estamos teniendo el locus de control totalmente afuera. Y es algo que nos preocupa muchísimo, que estamos viendo ahorita en la sociedad, ¿ok? Personas que si los pasamos por el filtro de hacer un ejercicio filosófico, mis líderes que han estado en los laboratorios saben de lo que hablo cuando comento el barco de Teseo. Cuando hacemos esa inserción filosófica para ver o para entender cómo están las personas o dónde creen ellos que yace su identidad. Si hace algún tiempo las personas tenían como un conflicto para entender qué es eso de la identidad y dónde reside, yo creo que ahorita, con las cosas progres que estamos viendo, creo que eso se va a distorsionar aún más. Y si nosotros, una generación relativamente fuerte, este, hemos tenido crisis de identidad, la crisis de la mediana edad, la crisis de la tercera edad. ¿Qué puede pasar con estos jóvenes que creen que con tener ideas muy dispersas o ideas muy locas es porque son libres de pensar? La pregunta es, cuando estás adoctrinado o cuando estás bajo un proceso de adoctrinamiento, ¿qué tanto piensa una persona adoctrinada? ¿Qué tanto piensa una persona que defiende una idea y cuando discute con otra persona y la persona empieza a hacer preguntas de profundidad, empiezan a repetir el disco rayado, empiezan a repetir el disco rayado, y cuando se hacen más profundas las preguntas, comienzan a elevar el tono de voz? Por ahí hay una máxima anónima que me encanta, que dice: no levantes tu voz, más bien mejora tu argumento. Adaptar este enfoque te impide encontrar, lo que te impide es encontrar un sentido de vida. Te ciega y no te permite ver tu propósito. Algunas de las personas más fuertes han superado grandes cantidades de dolor, sufrimiento y adversidad. Asumir su sufrimiento les permitió encontrar sentido a su vida. De hecho, así nació la escuela estoica cuando Zenón de Sitio pasó por sus más grandes pérdidas. Él tomó una pausa y decidió cambiar todo eso de tragedia a oportunidad. Además de la mentalidad, nuestra postura corporal es crucial en este sentido y es crucial por dos razones. Primero, cuando usted se para erguido, camina con la frente en alto, su postura le envía una señal al cerebro que dice: estamos bien porque estamos erguidos. Cuando usted se encorva, ¿okay?, le manda también una señal al cerebro que nos dice: oye, hermano, no nos estamos sintiendo bien. Y también a nivel de proyección, cuando nosotros entramos a un sitio a comunicar y entramos con una actitud erguida, con una mirada firme y con esa energía que nos hace sentir que estamos bajo control de lo que vamos a hacer, hace que digamos, esa energía y esa confianza se transmita. Y eso hace que tengamos una excelente proyección y seamos tomados en cuenta. Algo que me encantó que leí aquí, aunque el concepto es un poco denso de entender, ¿ok? Es cuando el autor habla de que queramos negarlo o queramos reconocerlo, la selección natural existe. Y aquí, cuando él habla y explica sobre la selección natural, también es una metáfora y es una metáfora bastante compleja que abarca muchísimo. Yo particularmente incluyo o entiendo que entre líneas el autor también quiere incluir dentro de esto de la selección natural, quiere incluir también el tema de los estereotipos. Y sabemos que los estereotipos es de estas cosas que están luchando por erradicar, ¿ok?
Y realmente los estereotipos tienen una razón de ser. De hecho, los estereotipos muy fuertes que se prolongan, en algún punto histórico, arqueológico, pueden reforzar o crear nuevos arquetipos. O sea, que no están ahí por casualidad. Algunos son absurdos, pero otros tienen una razón de base antropológica que debemos por lo menos conocer y en un nivel superior por lo menos respetar. ¿Qué quiero decir yo con esto de los estereotipos? Que hay estereotipos que pueden ser funcionales. ¿En qué sentido, mis líderes? En el sentido de nosotros como líderes generar influencia. Ir en contra de un estereotipo de frente es ir en contra de una resistencia. Cuando vamos contra una resistencia, generalmente la resistencia tiende a ponerse más fuerte. Esto no quiere decir que el líder no luche contra los estereotipos. Quiere decir que el líder tiene que primero entender el estereotipo, entender cuál es la raíz que ha fortalecido ese estereotipo para ir en contra de la raíz, no en contra del resultado, porque cuando vas en contra del resultado, lo que hacemos es, de alguna manera, ponernos como enemigos o de alguna manera nos ponemos como si estuviéramos a favor del estereotipo. Cuando atacamos las bases subyacentes que hacen que ese estereotipo se active o que ese estereotipo esté en el imaginario de las personas, hace que las personas bajen la guardia y entiendan que lo que estamos buscando es entender cómo podemos cooperar, cómo podemos contribuir a que ese estereotipo se desmonte, porque el estereotipo no se quita, se desmonta, como igual se trabaja igual que con las creencias, solo que el estereotipo es una creencia colectiva. Si una creencia individual de cada persona tiene su proceso de desmontaje, imagínense hacerlo, ¿ok? Hacerlo con una creencia colectiva. La variación existe por muchos motivos, esta variación de que habla de la selección natural, como la mezcla de los genes, por decirlo de forma sencilla, o la mutación aleatoria. Y es por esa variación que los individuos de una misma especie son diferentes. Piense como usted pueden ser una familia de 20 hermanos creados por la misma mamá, con el mismo papá, con el mismo cariño, con los mismos límites, con las mismas limitaciones, estuvieron en el mismo colegio. Y si ustedes son 10, tengan por seguridad que los 10 van a ser totalmente distintos como si vinieran de familias distintas. Eso tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Ahora bien, ¿de qué naturaleza se habla cuando se habla de selección natural? ¿O cuál es exactamente el ambiente al cual se adaptan los animales? Aquí nos metemos nosotros también, los Homo sapiens sapiens, como parte de ese gran reino animal. Y el autor menciona una frase que me encanta de Mark Twain, que dijo en una ocasión: lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos, sino lo que creemos que sabemos, pero que no sabemos. ¿Ok? A veces creemos que una conducta o un resultado proviene de determinada causa y resulta que eso no es la causa. Y a veces tratamos, es como los problemas. Hay muchas personas que ven un problema y van de una vez a tratar de buscarle una solución. Decía Albert Einstein: si yo tengo 10 minutos para resolver un problema, pasaría los primeros 9 minutos tratando de identificar cuál realmente es mi problema. ¿Ok? Importantísimo y interesantísimo eso que dice Albert, o que dijo Albert Einstein en su oportunidad. El conocido símbolo del yin yang de los taoístas lo plasma a la perfección. El ser de los taoístas, la propia realidad, se compone de dos principios opuestos. Lo vimos cuando vimos el Kybalión en los Leader Talks. A veces traducimos como lo femenino y el masculino, o más exactamente el macho y la hembra. Sin embargo, el yin y el yang se interpretan de formas más exactas con el caos y el orden. Caos y congruencia, dicen también en la Gestalt. El símbolo taoísta es un círculo que rodea a dos serpientes, perdón, de la cabeza a la cola. La serpiente negra, el caos, tiene un punto blanco en la cabeza, mientras que la serpiente blanca, que es el orden, tiene un punto negro en la suya. Eso se debe a que el caos y el orden son intercambiables y al mismo tiempo eternamente yuxtapuestos, ¿ok? No hay nada tan absolutamente cierto que no pueda variar. Incluso el Sol tiene sus ciclos de inestabilidad.
una breve pausa porque aquí uno de los líderes que está en el live, Darcy Mujica, bienvenido Darcy, nos dice, convivir en una sociedad educada bajo paradigmas y dogmas arraigados profundamente se hace complicada la convivencia. Y ahorita que estás hablando de paradigmas, Darcy me hace acordar una de mis máximas favoritas, que la dijo Krishnamurti. Krishnamurti decía, no es sano estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, que es a veces lo que pasa cuando sentimos esa presión, cuando empiezan a llamarnos intolerantes, porque sencillamente no aceptamos ciertas cosas que van en contra de nuestros principios básicos morales. Y cuando te quieren hacer aceptar algo, no solo aceptarlo, porque uno puede respetar, y de hecho uno respeta la ideología y las creencias de las personas. El tema está cuando quieren obligarte a que tú pienses igual y de verdad se ponen intensos, de verdad se molestan y quieres que tú no solamente les des la razón, sino que los apoyes. Y si es una organización X, también quieres que tú le des fondos y te dicen, no, que tú tienes que apoyarle. Y digo, bueno, pero si no es mi causa, si no es una causa en la cual yo crea y tengo derecho a creer lo que yo quiera, ¿ok? No estoy obligado a contribuir. Pero esos son temas para discutir un quirón en otro tipo de ambiente. Y esto lo quise atar, mis líderes, aquí con una frase que amo y adoro de Nietzsche. Nietzsche decía, si matas a una cucaracha, eres un héroe. Si matas a una mariposa, eres malo. La moral tiene criterios estéticos. Y aunque esta frase de Nietzsche fue bastante criticada en su época, no podemos tapar el sol con un dedo. Y esto también se afina un poco, se alinea un poco con el tema de los estereotipos. Hay estereotipos que están vigentes, aunque tienen el volumen bajo, pero siguen vigentes y lo vemos con la cantidad ¿cómo se llama? De experimentos de psicología social históricos que aún hoy se repiten, donde supuestamente el ser humano está pensando totalmente distinto, donde hay más apertura, donde la gente es más open mind, y seguimos repitiendo famosos experimentos de hace muchísimas décadas y siguen dando la misma variación estadística. Quiere decir que posiblemente nos estemos cuidando muchísimo más al momento de comunicar nuestras creencias para alinearnos a lo que dice la sociedad, para no ser disonantes, pero que en el fondo seguimos teniendo muchas cosas arraigadas. Perdón. Es bastante irónico, mis líderes, ver que todavía al hacer experimentos sociales, como les estaba diciendo, sobre la belleza, seguimos teniendo básicamente los mismos resultados que hace un par de décadas atrás. Y sí, claro que se han observado o se ha observado una leve variación, pero no lo suficiente como para decir que estamos evolucionando en esos sentidos. La belleza no es como muchos gritan, un estándar, un estereotipo establecido por la sociedad. La belleza realmente tiene más que ver con geometría, con armonía, con no más allá que simples gustos de las personas. Las cosas armoniosas nos atraen, aunque en ocasiones el caos nos puede picar el ojo. Cuando pasamos mucho tiempo en armonía, nos aburrimos por X razón. Así que buscamos algo de caos, pero si nos mantenemos en caos por demasiado tiempo, nuestro cuerpo se resiente. Vean los altísimos niveles de ansiedad que están registrándose en la sociedad. De hecho, la semana pasada hice 3 live que tenían que ver con 3 escuelas, 3 terapeutas distintos, de escuelas distintas, hablando sobre su percepción sobre este tema de la ansiedad. No hemos culminado, dimos un receso de una semana para que las personas pudieran ver los lives que están grabados, y ya posiblemente la semana que viene retomemos con otro par de escuelas este, terapéuticas para de alguna manera darle un sentido más amplio y tenga más, digamos, más conocimiento sobre cómo podemos tratar este flagelo que nos está de verdad, nos está llevando, nos está molestando bastante. ¿Ok? Esta frase también me llamó bastante la atención sobre la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, que decía, en mi reino necesitas correr con todas tus fuerzas si pretendes permanecer en el mismo lugar. Es una frase que parece de comiquitas, mi líder, pero Santo Cristo, ¿cómo tiene de filosofía para pensar? Nadie triunfa quedándose quieto, por muy bien apeltrechado que siente que esté. La naturaleza
Tampoco es simplemente dinámica. Algunos de sus elementos cambian rápido, pero se encuentran inmersos en otras estructuras que se transforman con mayor lentitud. Y esto es maravilloso que lo entendamos, mis líderes. Algo que también suele suceder con la música. Este ejemplo que pone aquí Jordan es brutal para lo que estamos viviendo ahorita. Las hojas cambian más rápido que los árboles cambian mucho más rápido que los bosques y el tiempo cambia más rápido que el clima. Si no fuese así, la moderación evolutiva no funcionaría, puesto que la morfología básica de los brazos y de las manos tendría que cambiar tan rápido que el tamaño de los huesos o la función de los dedos no sería posible ni sería funcional. Esto lo hemos discutido, mis líderes, muchísimo en algunas sesiones quirónicas, o sea, cuando hacemos discusiones filosóficas, porque aquí hay que entender algo que lo hemos conversado mucho en el Club de Liderazgo, ¿ok? Y es el tema, es el hecho de que a veces escuchamos noticias, de que escuchamos las proyecciones y automáticamente creemos que eso es un mandato. Tenemos 3 años escuchando que la economía del año que viene va a ser más desastrosa que la del año anterior, que más desastrosa que las últimas 2 décadas. Y ciertamente la economía no está muy bien, pero cuando tú te sales del promedio, cuando tú dices, ya, un momentico, que esperen un decrecimiento de la economía, un retroceso del país, que el país en vez de crecer va a estancarse o va a retroceder. Si yo me centro, mis líderes, en mi plan estratégico, si yo saco mi plan estratégico y veo dónde estoy yo ubicado, cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles, mi matriz GOFA, mi ventana de Johari, mi pirámide de objetivos, que lo vamos a ver la semana que viene, sencillamente nos va a dar como una oportunidad de no estar metidos en el lote. Nosotros podemos ser la hoja del árbol, que florece mucho más rápido de lo que crece el árbol. Eso ocurre. Y quizás nuestra empresa sea como ese árbol que es mucho más frondoso que el bosque donde está. Eso ocurre. Cuando usted hace un análisis de a lo mejor de algún bosque, usted se va a dar cuenta que aunque ese bosque se sembró exactamente al mismo tiempo, usted se va a dar cuenta que hay árboles que están más grandes que otros. ¿Cómo es posible si todos los árboles son pinos y reciben la misma agua, el mismo sol, la misma tierra? Bueno, hay factores internos de la planta que hacen que crezca mucho más rápido. Como también hay algunos árboles que pasado un tiempo, las personas que los cuidan, pues los sacan porque no crecieron, se quedaron demasiado bajos y lo que va a hacer es robarle nutrientes a los que sí están creciendo y a mitad de tiempo, aquellos que no tuvieron el crecimiento mínimo son cortados, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitamos abrir espacio para el crecimiento. Vamos ahora con la regla número 2, mis líderes. Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Esto me parece hermoso. Esto me parece hermoso sobre todo para las personas que viven constantemente relaciones tóxicas de todo tipo. Tóxicas de pareja, tóxicas laborales, eh, tóxicas familiares. ¿Será cierta la afirmación de que somos capaces de estar más atentos a ayudar a los demás a resolver sus problemas que a resolver los nuestros? Y aquí es una pregunta bastante interesante que yo me hago. ¿Les ha pasado en alguna oportunidad que estamos más pendientes de la salud de nuestras parejas, de nuestros padres, de nuestros hijos, que de nuestra propia salud? Yo conozco a mucha gente que cuando papá, mamá estornudan, salen corriendo, lo llevan para el médico, lo internan en un médico, le hacen todos los exámenes y están encima para que se tomen las pastillas, pero viene y cae, se cae por una escalera y tiene un tuyuyo y tiene la pierna morada y no hay manera de llevarlo para el médico. No, no, primero la pastilla del dolor de cabeza de mi papá y después mi fractura doble abierta. Eso es más común de lo que creemos. Las madres que tienen arraigada la creencia de que tienen que sacrificarse por los hijos, lo hacen constantemente. El sacrificarse y no pensar en su bienestar, porque la sociedad les grita que eso está bien, que usted no se preocupe por usted, usted tiene que preocuparse por los demás. De hecho, en el liderazgo hay un par de conceptos tóxicos que tienen que ver con el servicio en el liderazgo. Y cuando usted le explican qué significa el liderazgo de servicio, te das cuenta que lo que te están diciendo es que eres servidumbre. Y hay un enorme trecho de concepto entre ser servidumbre y ser un servidor. Son cosas totalmente distintas, mis líderes. Y son de los conceptos que tenemos que afinar.
Voy a leer aquí un comentario de Vanessa que nos está siguiendo por el directo. Nos dice, el caos es necesario en su buena dosis para crear. Obviamente, no solamente para crear, Vanessa, sino para crecer. Nadie crece sino después de pasar por una crisis que haya salido airoso de ella. También nos dice Vanessa, estar dentro de un sistema no implica que no podamos hacer cambios que aunque pequeños, con el tiempo traen grandes resultados. Claro que sí. Si partimos de la teoría sistémica, de que estamos metidos en un sistema y usted es una pieza del sistema, no importa el tamaño de la pieza que usted sea. Si usted constantemente hace aportes significativos desde su espacio, desde su metro cuadrado, usted hace lo mejor que usted puede hacer y entrega el mejor resultado posible en su área, en su metro cuadrado. Tenga la garantía, mis líderes, que más temprano que tarde, usted va a empezar a tener un liderazgo resonante y se va a sentir que por ahí pasó Joana, por ahí pasó Joffer, por ahí pasó Vanessa. ¿Ok? Entonces sigamos, mis líderes. Este dato me pareció fenomenal. Dice Jordan Peterson, si a veces nos preocupamos más por lo demás que por nosotros mismos, varios estudios realizados en Estados Unidos dicen que las personas que tienen mascotas tienden a cuidar muchísimo más a las mascotas que a sí mismos. De hecho, en el estudio decía que una persona que se siente mal y va al médico enfermo y el médico le hace el diagnóstico y le manda un récipe con unas indicaciones médicas, se ha demostrado que 33% de las personas no van al médico, que van al médico, mejor dicho, no salen y compran los medicamentos que le recetan. Es decir, le dan la receta médica, le dan el récipe y no van y compran los medicamentos. No, yo no me voy a tomar esa pastilla. Otro 33%, ¿ok? Compra los medicamentos, pero o no se los toma correctamente o simplemente se los toma un par de veces y no se los toman más. O sea, no hacen el tratamiento. Y solo un 34% de las personas que van al médico los diagnostican y le dan un tratamiento médico, van, compran su receta médica y cumplen con cierto rigor su tratamiento. ¿No les parece raro eso? El mismo estudio dice que 93% de los dueños de mascotas sí compran los medicamentos a sus mascotas y tienden a seguir las indicaciones del veterinario al pie de la letra. Es decir, las personas tienden a cuidar más a Firulai que a cuidarse a sí mismo. Cuando te ocupas de ti mismo, eres capaz de empezar a dar sentido a tu vida. No subestimes, mi líder, el poder de tu visión y tu dirección. Son fuerzas irresistibles. Pueden transformar los obstáculos en caminos abiertos y oportunidades en algo mucho más amplio. Como parte del cuidado de ti mismo, debes determinar dónde vas a negociar para no acabar resentido, vengativo y hasta cruel. Tienes que articular tus propios principios por dos razones básicas. La primera, para que puedas defenderte de que otros se aprovechen de ti, que es la más común, y aquí es un establecimiento de límites por el cañón. Y segundo, para que estés seguro y protegido mientras trabaja o juega. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito construir un espacio seguro con límites para yo tener garantía de que me puedo desarrollar tranquilamente. Después aquí el autor trae un concepto bastante interesante que él denomina el infantilismo humano permanente y la inutilidad absoluta. Y comienza haciéndonos estas preguntas. ¿Cómo podríamos llegar hasta nuestro pleno potencial sin desafíos ni peligros? ¿Qué nivel de aburrimiento e insignificancia alcanzaríamos si ya no hubiera razón alguna para prestar atención? Quizás Dios pensó que su nueva creación estaba en condiciones de enfrentarse a la serpiente y por eso consideró que su presencia era un mal menor en el paraíso, en el jardín del Edén. Estas preguntas, mis líderes, tienen que ver con aquellas personas que constantemente se quejan de los problemas. No importa el tamaño del problema. Cada vez que le viene una adversidad, cada vez que hacen algo y no sale 100% como lo planearon, comienzan las quejas. Muchas personas entran en una espiral de victimismo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo soy la única persona que le va mal, que Dios la tiene agarrada conmigo.
Cuando tú ves de las cosas de manera pragmática, tú dices, mira, esto que te está pasando posiblemente se pueda resolver en dos simples pasos. Pero a veces la gente se niega a que le vaya mal o se niega a que las cosas no salgan como quieren o como esperan que salgan. Y cuando tú le dices, hermano, eso tiene que ver bastante con tu ego, más no con el resultado, por supuesto, la cara de ofendido y a veces la molestia y los reclamos. Una pregunta para los padres. ¿Quieren que sus hijos estén seguros o que sean personas fuertes? Esa falsa creencia de que los padres pueden proteger a los hijos, que lo pueden meter en una burbuja y son así como el Capitán América, que andan con el escudo haciendo que absolutamente nada le toque a sus hijitos. ¿Qué clase de adultos van a ser esos muchachos cuando el escudo se vaya? Cuando los padres los dejan. No importa cuánto se tarde un papá en morirse, siempre se mueren temprano, mis líderes. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando nuestros padres se van, no estamos todavía del todo criados o del todo desarrollados. Siempre vamos a necesitar de papá y mamá. Solo que lamentablemente hay unos adultos, bastante adultos, que pareciera que no es que les hace falta papá y mamá, sino que son indispensables, que pareciera que no pudieran seguir. Pero aquí el punto está en que hay que tomar conciencia de que si bien es cierto, nuestros padres tienen que darnos un impulso, una protección inicial para tener una triangulación básica que nos dé un soporte y poder construir, no es menos cierto que tampoco podemos inhabilitar a las personas y no permitirles que cometan sus errores. Y cuando constantemente veamos a una persona que se está quejando porque todo le sale mal, porque la cosa está difícil, porque este país no sirve, porque mi empresa no me quiere dar un aumento, porque mi jefe es un tirano, y empieza la queja, la queja, la queja, la queja, tratemos de hacerle preguntas a esa persona para ver si logramos que identifique algo positivo en su entorno, porque es imposible que a una persona todo le salga bien, así como también es imposible que todo te salga mal. Que algo te haya salido bien o que algo te haya salido mal tiene más que ver con tu percepción o cómo estás interpretando el resultado que con el resultado en sí. ¿Ok? No cuidarte bien es una forma de autosabotaje, dice el autor acá. Todos conocemos a personas que atentan contra su cuerpo y contra su propia inteligencia a cada momento. De manera consciente o inconsciente se alimentan física e intelectualmente de forma deficiente. Parece que ellos mismos no quisieran causarse algún daño. Además, es gente que no suele cumplir sus promesas personales ni profesionales. Y luego andan quejándose, son los mismos del año anterior, que se la pasan quejándose de que todo les pasa a ellos, los calimeros, pues. Pobrecito yo. Regla número 3, mis líderes, la que más me gustó de este trío. Traba amistad con personas que quieran lo mejor para ti. Y esto para mí, mis líderes, no es otra cosa que un hermoso llamado a la construcción, revisión permanente de lo que aquí en el Club de Liderazgo llamamos el círculo íntimo del líder. Aquí se hace una maravillosa conexión con ese concepto del círculo íntimo que nos invita a que centremos nuestra energía en fortalecer relaciones que nos aporten y a las cuales nosotros también podamos hacer grandes aportes. Tus amigos tienen un impacto significativo en tu forma de comportarte. Sus dichos, ¿ok? Sus maneras, a menudo se contagian y a veces no, casi siempre sin darnos cuenta. Esto significa que también pueden influir de manera negativa en ti a través de hábitos tóxicos. Mire, yo creo que eso es lo que más me ha costado, mis líderes, a mí, en mi proceso de crecimiento como líder, es el tema de depurar ese círculo íntimo. Me ha costado porque no es tarea fácil, porque a veces las personas tóxicas que tenemos que sacar de nuestro círculo son personas que realmente queremos, son personas que realmente nos gusta estar con esa persona, pero que constantemente nos mandan alertas rojas de que no es la persona que necesito. Mire, usted puede tenerle mucho cariño a alguien y usted puede estar metido en un proyecto importante y de repente usted está en flow, usted está metido con esa energía y de repente esa persona que usted quiere mucho te dice, Jimmy, ¿en qué andas? Coño, estoy en un proyecto que me gusta, tal, y usted se le ocurre la genialidad de decirle en qué anda y la persona le hace a veces no tienen que decirnos que eso no sirve ni nada, a veces con un simple gesto, a mí particularmente me pasó, o me ha pasado tantas veces en mi vida que me da pena reconocerlo.
de que de repente estoy en un proyecto que sé que va a funcionar, que es un proyecto, estoy hablando de cuando era más joven, ¿ok? Y de repente uno de mis grandes amigos veía y un simple ruido, un simple gesto, un simple hizo que dudara y que ese proyecto o se ralentizara muchísimo o que yo cambiara el enfoque o que sencillamente lo abandonara. Entonces, a veces, parte esencial del trabajo que tenemos que hacer como líderes es tener ese círculo íntimo depurado. Si te rodeas de personas que apoyan tu objetivo ascendente, no tolerarán tu cinismo y tu destructividad. Por el contrario, te animarán cuando hagas el bien para ti y para los demás. Y te pueden castigar cuidadosamente y cariñosamente cuando no lo hagas. Este estímulo te puede ayudar a reforzar tu determinación. Es como las empresas. Estoy cansado de decírselo a las empresas que me contratan como asesor o como coach. Cuando veo la comunicación que tienen con los pares y con los superiores, y de repente en una reunión le digo al líder que intencionalmente diga una barbaridad, que intencionalmente proponga algo absurdo, pero que lo diga con convencimiento de que yo necesito que ustedes me ayuden a hacer esto. Y ahí vamos a hacer la prueba para ver cuántos líderes de verdad tienes que te van a levantar la mano y te van a decir, Jimmy, por ahí no es la cosa. Y si alguien te llega a refutar, ponte bruto, ponte ahí, tú sabes, ponte hasta amenaza lo que lo vas a votar, a ver si esa persona flaquea. Y es impresionante, mi líder, cómo lamentablemente el porcentaje de nuestro estudio personal arroja un 90% de líderes diciendo barbaridades en una junta directiva y todo el mundo se calla la boca. Y después tú lo ves afuera tomando café diciendo, pero ¿qué le pasó? Este tipo está loco, va a quebrar la empresa. Y como yo he sido invitado a esas reuniones como asesor, me les acerco y le digo, ¿y por qué no le dijeron nada? Digo, no, ¿cómo le vamos a decir al presidente de la junta directiva? No le podemos decir nada. Digo, ¿y para qué te están pagando a ti? La razón de ser de tu sueldo en esta compañía? Bueno, yo soy el director de, no sé, yo soy el director de mercadeo. Digo, ajá, ¿y tú vas a poder mercadear ese producto? No, eso es imposible mercadearlo. Entonces, ¿por qué no le dices a él que no lo puedes mercadear? No, porque es que si le digo que no lo puedo mercadear, entonces estaría diciendo que yo soy un incompetente. Ujú. Entonces, sí vas a aceptar el reto de mercadear algo que es inmercadeable. Y se quedan callados. Entonces, muchas veces, mis líderes, debemos dejar de contratar focas y vamos a contratar personas que tengan la madurez suficiente para cada vez que tengamos un error, cometamos un error o perdamos la visión, perdamos el rumbo, nos levanten la mano y nos digan, Jimmy, por ahí no es. Y si se tienen que poner intensos, si se tienen que poner fuerte en controlar nuestra locura, nuestra demencia, pues que lo hagan. Si no avanza, entonces retrocede. Si no te impulsa, entonces te frena. Así de simple, mis líderes. Las personas que no apuntan hacia arriba harán lo contrario. Peterson explica que los directivos suelen poner a los que no rinden lo suficiente en proyectos con un grupo de personas que rinden muchísimo. Su mente, su objetivo es elevar a los que no rinden a un nivel superior gracias a que sus colegas los van a contagiar para subir el nivel. Pero las investigaciones sugieren que es más bien todo lo contrario. Es probable que los de alto rendimiento se vean arrastrados al nivel de los más bajos. Cuando nosotros hablamos o damos la formación en las empresas de las 17 leyes irrefutables del trabajo en equipo, la ley de la cadena es contundente. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Si usted tiene un equipo de estrellas y ese equipo de estrellas, usted mete una persona que no sirve para nada, lejos de que esa persona mejore considerablemente en el corto plazo, usted lo que va a hacer es lanzar por los suelos el rendimiento de ese equipo de alto desempeño. Aquí la ley de los promedios es horrible. Eso es como que tú agarres y te quede media botella de whisky y entonces tú dices, oye, para rendirle y para tener más whisky voy a llenarla con mitad de agua. Eso no funciona, mi líder. No porque usted le eche agua a la botella quiere decir que tiene una botella llena de whisky. Tiene un whisky contaminado con agua. Esfuérzate por rodearte de buenas personas. Mira más allá de los rasgos superficiales como el sentido del estilo o los estudios académicos, estatus socioeconómico, perdón, e identifica a quienes necesitas en tu equipo para que te ayuden a crear un cambio positivo en el entorno. Se requiere fuerza y valor para estar al lado de personas brillantes
A los líderes se les activa una gran cantidad de temores cuando empiezan a meter gente en su equipo que son brillantes y que empiezan a empujar al equipo. Entonces los líderes se sienten como que, wow, este me va a hacer luchar el puesto. Un líder inseguro no tiene buenas personas trabajando su cargo. Un líder inseguro empieza a minar los talentos, a ponerles trabas, a hacerles la vida imposible para que se vayan. Cuando usted ve que el equipo está integrado por mediocres y el líder está feliz, hay que cambiar al líder. Lo que tienes que evitar a toda costa es el contacto con quienes necesitas ver, ¿ok? Y caer para avanzar y sentirte mejor. Es decir, tienes que evitar esas personas que lejos de ayudarte, motivarte y apoyarte, lo que están es pendiente de los errores que cometen o lo que para ellos son errores, ¿ok? Y que cada vez que tú no logres un objetivo y tú lo ves con una cara de felicidad, bueno, de esas personas hay que alejarse, ¿ok? Dice por aquí el autor, una excelente manera de motivarnos es relacionarnos con personas que de manera auténtica quieran lo mejor para nosotros. Gente a la que le gusta vernos que estamos creciendo y que cuando es necesario nos harán una crítica constructiva y muy bien intencionada. Esto te inspira a ser mejor y a ti al mismo tiempo te ayuda a crecer y inspirar a esa persona como resultado, digamos, de un feedback, una retroalimentación. El autor dice que esto a veces pasa por un enfoque de tratar de rescatar a los condenados. Lo hemos hablado aquí en el club y le hemos puesto el título de las ambulancias. En todo equipo hay una ambulancia. Esa persona que no termina de hacer su trabajo porque vive ayudando a otros a hacer el suyo. ¿Ok? Son personas que no terminan de concentrarse en un objetivo porque es que siente que la responsabilidad de sus compañeros también es su responsabilidad, que es parcialmente cierto. Tenemos una corresponsabilidad como equipos, pero cada equipo tiene algo que hacer y ese algo que cada quien tiene que hacer, tiene que hacerlo y tiene que hacerlo bien. Cuando yo dejo de hacer mi labor bien, con excelencia, para ayudar al líder de al lado y que el líder de al lado se destaque, eso suena muy bonito, pero eso no está bien. Suena bonito el que, oye, Jimmy es colaborador, Jimmy es una persona que siempre puedes contar con él. ¿Y cómo es el trabajo de Jimmy? Bueno, más o menos. Va a llegar el momento que nadie se va a acordar de que tu rendimiento no es tan bueno porque te la pasas ayudando a otro. A primeras de cambio todo el mundo se va a dar cuenta, no, Jimmy, oye, Jimmy ha bajado su rendimiento porque, oye, es que Jimmy ayuda a todo el departamento. Eso en las primeras de cambio va a ocurrir. Alguien se va a dar cuenta, alguien lo va a manifestar, pero tenga garantía que con el pasar del tiempo, mis líderes, la gente se le va a olvidar que usted se la pasa ayudando a todo el mundo y entonces van a venir a decirte, bueno, Jimmy, tú no cumples. Fíjate cómo todo el equipo cumple y el único que no cumple eres tú. Y cuando tú digas, bueno, jefe, pero es que yo no cumplo, porque es que yo me la paso trabajando con todo el mundo, yo me la paso ayudando a todo el mundo para que los otros puedan cumplir. ¿Ustedes creen que algún jefe le va a decir, ah, bueno, te vamos a dar un bono por no cumplir tus objetivos y cumplir el objetivo de los demás? Eso no va a ocurrir. El autor dice que hay también otros motivos por los cuales las personas eligen a amigos que no son buenos para ellos. En ocasiones lo hacen porque quieren rescatar a alguien. Es algo más típico entre los jóvenes, aunque se trata de un impulso que subsiste entre la gente mayor que resulta demasiado amable y que nunca ha dejado de ser ingenua o que no quiere ver las cosas tal y como son. Puede que que esa persona objete, no hay nada malo en ver lo mejor que tiene cada persona. Y es parcialmente cierto, siempre y cuando esa ceguera no nos traiga problemas. Una cosa es tener la capacidad, y que hay que desarrollar el liderazgo, de ver lo mejor de las personas, no solamente enfocarse en lo peor. Y otra cosa es hacerme el ciego y únicamente ver lo bueno y dejar lo malo de lado. Porque lo que hace daño es lo malo, mis líderes, no lo bueno. Y usted aplauda lo bueno es chévere porque motiva, pero que usted se haga loco por lo malo, créeme que las cosas malas no se desvanecen. Las cosas malas hay que afrontarlas, ¿ok? La virtud más elevada es el deseo de ayudar. Eso se ve mucho en liderazgo. Pero no todo el mundo que fracasa es una víctima y no todo el mundo que está en el fondo quiere subir. Y esa vez, eso también a veces pasa, que yo veo un compañero de trabajo que no rinde, que no hace bien su trabajo, que no se destaca, que es un mediocre, y yo vivo detrás de él ayudándolo, pero dale, pero dale, pero dale, pero dale. Y la persona sencillamente se siente bien siendo un mediocre, cosa que a veces los líderes no computamos. Nos decimos, ¿cómo es posible que alguien quiera ser un mediocre y entregue un trabajo chimbo?
Bueno, sí, hay personas que están cómodas siendo mediocres. Hay personas que están cómodas siendo el número 3, teniendo el potencial para ser el número 1. Y nosotros no somos quienes para obligar a alguien a ser exitoso. Nosotros no somos quienes para obligar a alguien a que dé su mejor rendimiento. Entonces, la ayuda se da cuando nos la solicitan, mis líderes. Vamos a hacer eso una norma en nuestra vida. No interferir en el proceso del otro. Permitirle a la otra persona que enfrente sus miedos, que enfrente sus debilidades y que eso sí, que la persona tenga conocimiento, que el día que me pida el favor o que me diga, Jimmy, tú de verdad me puedes ayudar en esto, si de verdad yo puedo colaborar, si de verdad puedo apoyar, pues apoyemos. Pero no porque nos pidan un favor mis líderes. Cónchale, Jimmy, que ese coy, es que he estado echando carro toda la semana y tengo que entregar un informe el lunes. Y chamo, no me dio tiempo porque estuve distraído, el juego la vino tinto. Y el otro día me rasqué, llegué tarde a la oficina, todo rascado y ese día pasé todo el día mal. Tal. Oye, ¿tú será que tú puedes venir sábado y domingo a trabajar conmigo para terminar el informe? Y ya tú tenías una cita con tu novia, ya tú tenías una cita con tu familia, por una parrilla, y tú dices, bueno, es que imagínate, nosotros los líderes somos servidores y tengo que estar activo y tengo que estar, bueno, sí, vale, yo te ayudo. ¿Eso de verdad es saludable para ti? Es como el tema que vi en estos días un live de una persona que, uno que hicimos, uno de los lives que hice con una de las psicólogas, cuando hablamos un poco de la parte de los adolescentes, que ella decía el tema del síndrome de la cartulina, de la gran enseñanza que hay con el tema de la cartulina de los domingos en la noche, o el tema de cuando los niños en la mañana se acuerdan que tienen o llegan al colegio y se les olvida algo, llaman a la mamá, mamá, se me quedó la maqueta, y sale la mamá con los rollos corriendo, llévale la maqueta al muchacho. Ya hay muchísimos psicólogos, gracias a Dios, que le están diciendo a las madres, dígale que no. No, pero ¿cómo yo no le cómo mi hijo no va a contar conmigo? ¿Cómo mi hijo me va a llamar? Y le digo, no. Si tú le llevas la maqueta, ese señor va a llegar al posgrado y no vas a poder numerar las veces que vas a tener que ir al colegio a llevarle algo, ir a la universidad a llevarle algo, porque siempre va a contar contigo para que remiende las metidas de pata de él. Una sola cartulina, una sola maqueta que su hijo no entregue en el colegio va a ser suficiente para que el niño tenga más cuidado y sea más responsable. No lo digo yo, son muchos especialistas, ¿ok? Aunque yo lo he vivido personalmente con familiares y sí resulta, ¿ok? He tenido familiares que constantemente tenían ese tema de que se le quedaba, 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 hasta que dije, tía, dígale que no, dígale que dé la cara, que hable con la maestra y le diga a la maestra, maestra, se me olvidó, es mi responsabilidad y no metí la tarea en el bolso. Y lo van a llamar la atención, lo van a regañar, a lo mejor lo castigan, pero la probabilidad de que más nunca se le quede la tarea es tan grande que vale la pena el esfuerzo. Bueno, mis líderes, hasta aquí el resumen. Quiero, por favor, si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que les haya hecho ruido en la lectura del libro, estoy por aquí. Igual los líderes que están por el live, si tienen alguna duda en relación a estos primeros 3 capítulos, estas primeras 3 leyes, ¿ok? Por aquí en el Zoom tengo un comentario de Joana que dice, los caos son necesarios, solo hay que saber salir de ellos. Si es verdad que hay personas que entregan más por los demás que por sí mismos. Casi siempre es así. ¿Ok? Deseo ser esa persona fuerte. Que no te entiendo aquí, Joana. Vale. Deseo que sea persona fuerte e independiente. Claro, la mejor manera de ayudar a las personas no es quitándole las piedras del camino, es ayudando a que vea cuáles son las piedras del camino y que también le podamos permitir esta que las personas puedan solucionar. Eso sí, que es más o menos el trabajo del coach. No es decirle a la gente qué hacer, es acompañarlo en su proceso y cada vez que veamos que a la persona se le está pasando algo, es hacerle preguntas que le ayuden a reflexionar si lo que está haciendo es realmente lo que les hace falta hacer y que si van o no van por buen camino. Así que bueno, mis líderes, la semana que viene, los líderes que están en el Club de Liderazgo van a tener una sesión especialísima que ya les contaré por redes. Las personas que deseen estar invitadas, que no sean miembros del Club de Liderazgo, con muchísimo gusto, vamos a extender invitaciones, ¿ok? Para que nos puedan acompañar
Creo que va a ser una sesión bastante interesante porque va a ser un trabajo estratégico para darle, de alguna manera, y dándole forma a nuestros planes del año 2024. Se viene Visión 2024, 5 años consecutivos haciendo esta Visión 2024. Los líderes que han participado en la Visión 2020, 2021, les ha ido muy bien, sobre todo los líderes que hicieron Visión 2021 y llegó la pandemia. Tenían su plan estratégico y cuando llegó la pandemia lo primero que hicieron fue conectarse con nosotros, Jimmy, ¿y ahora qué hacemos con este plan? Porque con la pandemia no vamos a poder. E hicimos una sesión extraordinaria en marzo para reenfocar esa visión 2021 y todos salieron con el pulgar arriba. Así que invitados están mis líderes. Feliz noche, mis líderes del Zoom. Feliz noche, mis líderes de por aquí, de por el live. Nos vemos la semana que viene, mis líderes. Atentos.